en nuestro segmento de asesoría legal vamos a tomar un tema que verdaderamente debe de interesarnos a todos y es sobre las consecuencias del incumplimiento de trabajo. Conozcamos un poco más con una cápsula que hemos preparado. Al regresar vamos a estar hablando con el experto de leyes. Consecuencias de incumplimiento laboral. Comenzamos definiendo que un contrato laboral es básicamente un acuerdo entre el empleador y el empleado que dicta los términos de relación profesional. Si el trabajador incumple en forma grave sus deberes, por ejemplo, faltas reiteradas y no justificadas, falta de respeto a su empleador no cumpliendo de sus tareas, falta de lealtad, entre otros, podrán estos incumplimientos ser un despido causado y por lo tanto el trabajador no será indemnizado, salvo que inicie juicio y pruebe que las causales a él atribuidas no son verdaderas. Las estipulaciones de un contrato laboral varían de caso a caso, dependiendo de lo que se haya acordado en cada uno de ellos. Cuando un empleador o un empleado no cumple con los términos establecidos, afronta problemas. ¿Qué consecuencias puede enfrentar una persona al no cumplir con cabalidad el contrato? Conozcamos a continuación más detalles con el experto. Ya está con nosotros el abogado Sergio Rivera para despejarnos varias dudas que tenemos referente a este tema y por supuesto si usted quiere hacer una consulta en cuanto a asesoría legal, pues puede llamar a las líneas telefónicas que tenemos habilitadas desde ya en nuestro estudio, ya van a estar apareciendo al pie de la pantalla para que usted se comunique con nosotros. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por tomarme en consideración. Vamos a tratar este tema que debería de interesarnos a todos. ¿Qué pasa cuando una persona no está cumpliendo a cabalidad con el contrato de trabajo en una empresa? Ok, aquí habría que analizar en qué sentido se da el incumplimiento del contrato, ¿verdad? Eso sería en primera instancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma del incumplimiento o sobre qué recae ese incumplimiento, de esta misma forma vamos a encontrar los perjuicios que ese incumplimiento mismo puede traer consigo para el empleado o el empleador en su debido caso que está incumpliendo el contrato de trabajo. Podemos entonces hablar de que pueden haber sanciones que pueden ir desde desde un llamado de atención verbal, desde un llamado de atención por escrito, de la suspensión de labores por un par de días hasta una semana, a la más grave, que en todo caso es el despido, justificado o injustificado dependiendo de cómo se da la situación. Ahora, ¿qué puede hacer el empleador al momento de que un empleado pues no esté cumpliendo con su labor a cabalidad? Atendemos primeramente la llamada telefónica. Feliz tarde, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que una consulta más o menos así. Es que yo trabajo en un supermercado. Sí. Y de ahí me acusaron de la lona. Debido a mí eso, me corrieron en la empresa. Ajá. Eso fue hace 6 meses. ¿Usted cree que todavía tenga solución? Porque lo que ellos me acusaron a mí no tiene ninguna prueba porque yo no he robado ni nada. Claro. Ahora, le hago una consulta. Una vez que a usted la desvincularon, que la despidieron de su trabajo, ¿usted interpuso algún tipo de acción legal o algún tipo de denuncia en el Ministerio de Trabajo? En el trabajo, el Ministerio de Trabajo, es que en la empresa lo que ellos pusieron ahí cuando me despidieron, que era por recorte personal. Ah, ok. Ok, entonces usted no interpuso ninguna acción. No, porque fíjese que con eso estuve peleando con la empresa para que me pudieran dar dinero y me lo vinieron dando hasta ahorita en enero. Entiendo. ¿Cómo se llama? Y en los supermercados no tengo entrada porque como ahí lo acusan a uno por ladrón, es como que le arruinen los antecedentes penales ahí a uno. Sí, pero eso únicamente a nivel de la empresa. Bueno, en primer lugar, quiero decirle de que el tiempo que usted tenía para poder hacer algún tipo de reclamo ya ha prescrito. Es decir, ya usted no tiene un plazo para poder acudir ante el Ministerio de Trabajo o ante los juzgados de lo laboral, porque en materia laboral únicamente se cuenta con 60 días a partir de que se sufre el despido o el perjuicio para poder iniciar algún tipo de acción. Por la otra parte, sí quisiera también hacerle hincapié de que es incorrecto que en esa empresa o en ese supermercado donde a usted la catalogaron como lo que usted menciona, a usted la traten como tal, porque ellos no son ninguna autoridad judicial
ante la cual se ha evacuado medios de prueba para determinar de que usted es culpable de un delito como el que le están imputando. Por tanto, a usted se le debe tratar como una persona normal, como una persona inocente, que es lo que establece la ley en todo caso, ¿verdad? Si usted siente que de alguna forma le causan perjuicio o de que la han enlistado públicamente como una persona que cometió el delito de robo, usted puede perfectamente acudir ante el Ministerio Público a hacer la respectiva denuncia para que dejen de estarla catalogando como tal. Bien, muchas gracias por... Todavía, entonces, gracias. Sí. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Todavía siguen habilitadas las líneas telefónicas para que siga despejando varias dudas. Ahora, lo que ella mencionaba, ella no puede interponer una demanda con esta empresa porque, como ella misma dice, no tiene ninguna prueba la empresa para que la acuse como tal. Sí, pero creo que en primera instancia, en primer lugar, ella también estaba haciendo referencia como a si podía, por materia laboral, hacer algún tipo de reclamo. Lo que pasa es que es bien interesante porque a ella entiende de que la acusan de algo y que por eso la despiden. Sin embargo, la causal que en documentos ellos alegan es por recorte de personal. Entonces hay una distorsión de la realidad en cuanto a lo que, por lo cual la desvinculan con lo que consignan en papel. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente de que en el momento de algún tipo de inspección por parte del Ministerio del Trabajo, pues ellos van a alegar que no, que simplemente fue un recorte de personal, tomando en consideración que quizás no cuenten con las pruebas para poder acusarla de lo que le mencionaba. Abogado, serían entonces 2 meses los que tenemos las personas si nos llegan, ¿verdad?, a despedir de un trabajo para podernos poner al día. Así es, para poder iniciar cualquier tipo de acción, ya sea administrativa, que son las denuncias en el Ministerio del Trabajo, o ya sea judicial, que es propiamente las demandas en el juzgado de lo laboral. ¿Qué puede hacer un empleador al momento? Esa pregunta la dejamos al aire. ¿Qué puede hacer un empleador al momento que una persona, un empleado, no esté cumpliendo bien a cabalidad con sus labores? ¿Legalmente qué puede hacer? Legalmente, en primer lugar, está el llamado de atención verbal, como ya lo habíamos mencionado. Esto va a depender, por supuesto, del tipo de infracción que este empleado esté cometiendo. O en su debido caso, si está haciendo reincidencias. Porque puede ser que una persona cometa una falta leve. Aquí es muy importante prestarle atención a lo que establece el Código del Trabajo en cuanto a las obligaciones y los derechos del empleado y del empleador también, pero también es muy importante ser observantes de lo que establezca el reglamento interno de trabajo de la empresa. Porque en el reglamento interno de trabajo están las generalidades que ya son las que dicta el Código Laboral y están también las reglas que quiera poner la empresa de acuerdo al rubro, de acuerdo al tipo de empleado, de acuerdo a la zona, de acuerdo a lo que sea, de acuerdo a lo que a la empresa le conviene. Entonces ellos de alguna forma pues insertan cierto tipo de artículos dentro del reglamento interno de trabajo, pudiendo prever ese tipo de conflictos. Entonces si una persona está siendo reincidente en algún tipo de conducta, en primera instancia vamos con el llamado de atención verbal. Si ya lo catalogan como algo que no es tan leve, sino que es una falta pues que ya amerita una sanción un poco más fuerte, se puede suspender perfectamente al empleado y se puede despedir. ¿Sin derecho a nada? Ojo, aquí vamos. Bien interesante esa pregunta, porque esto va a depender de qué tipo de falta haya cometido y de que se siga el debido proceso, que es una audiencia de descargo. Por ejemplo, si un empleado no llega 2 días a trabajar consecutivamente, una audiencia de descargo es una audiencia que se celebra, o valga la redundancia, que se celebra a nivel interno de la empresa con un representante de recursos humanos, el empleado y 2 testigos, uno por parte de la empresa y uno por parte del empleado. El objetivo de la misma es poder aclarar de forma interna qué es lo que ha sucedido y si se puede dar una solución pacífica al conflicto. Cabe mencionar que para esto al empleado siempre se le va a notificar por lo menos con 24 horas de anticipación para que se prepare con medios de prueba o que se prepare con el testigo que va a llevar a la audiencia de descargo. Lo dejamos aquí, vamos a atender otra comunicación. Feliz tarde, le escuchamos. Yo creo que nosotros tenemos un problema hace como un año. Dejamos de firmar contratos. Lo que están haciendo contratos de 47 días. Pero la empresa dejó de emitir los contratos y nosotros hemos ido trabajando sin interrupción. Nos cancelan las vacaciones, nos cancelan el 13º mes, el 14º mes.
pero ya no estamos firmando contratos y nos tienen bajo un estatus de eventual todavía. Eso último no lo escuché. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que se nos realice nuestro estatus laboral? Porque nosotros... Ok. Que los tienen sin firmar contrato. Los tienen ¿verdad? sin firmar contrato. Qué interesante. Porque incluso estuvimos hablando detrás de cámaras, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero sancionar o quiero reclamar algún tipo de derecho si no tengo un contrato firmado? Cabe mencionar que el contrato de trabajo no es el documento en sí. El documento lo único que hace es, pues, de alguna forma, formalizar esa relación. Pero el contrato ya existe mientras tanto usted preste un servicio al patrono, usted esté subordinado continuamente hacia ese patrono y ese patrono le reconozca a usted la labor que usted hace a través de un salario. Mientras tenemos esos tres elementos, es decir, la actividad que hace personalmente alguien, la continua subordinación y el sueldo en retribución, tenemos los tres elementos de un contrato de trabajo. ¿Qué pasa? Todo lo que ese contrato de trabajo se rige por lo que establece el Código del Trabajo. Ya si queremos irnos específicamente a reclamar algún tipo de derecho, el empleado lo puede hacer perfectamente y la ley le va a favorecer, teniendo por cierto lo que alega, en tanto el empleador no pruebe lo contrario. Más si ya tiene varios meses de estar laborando, ¿verdad? Sí, claro, eso no es ningún impedimento. El tiempo que alguien tenga dentro de una empresa y aunque no le renueve un contrato, pero sigue prestando sus servicios, le siguen pagando, con eso ya tenemos por reconocido de que sí existe un contrato de trabajo. Otra comunicación, feliz tarde, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta, simplemente la consulta, porque yo hace poco terminé un contrato de trabajo, pero el contrato no era formal. Y se suponía que era por de un año sin utilización de una clase ni vacaciones. ¿Qué opinión me puede aconsejar? Ok, en primer lugar, sí, el contrato por hora ya está reconocido en la ley, ¿verdad? No podemos decir de que es un contrato de tipo informal. Lo que tendría que revisarse en este caso es si a usted le pagaron oportunamente las cantidades que tenían que pagarle por derechos laborales. Porque la modalidad en cuanto a hora, el contrato por tiempo definido y hora, muchas veces es que dentro del mismo sueldo mensual se va incluyendo el 13º, el 14º y las vacaciones. Se van pagando de forma proporcional en la medida que la gente está prestando sus servicios. Porque como yo solo lo estoy contratando por horas o por un tiempo, planeo contratarlo por un tiempo determinado, yo ya tengo una proyección de cuánto van a ser los derechos laborales en ese periodo, si el salario es fijo. Entonces no hay ningún problema y lo único que hacen o que se debe hacer, porque así lo ordena la ley, es que le vayan pagando a la persona en el mes su salario, que puede ser, por ejemplo, 8.000 empiras, más la cuota que corresponde a 13º, más la cuota que corresponde a 14º, más la cuota que corresponde a vacaciones por ese periodo en el que esa persona está empleada. Eso es lo que habría que revisar en ese caso. Y en cuanto, ya para finalizar, en cuanto al empleador, ¿puede proceder legalmente con un empleado si está incumpliendo el trabajo? Claro que sí, también, claro ¿verdad? que sí. Y yéndonos de nuevo a ese ejemplo en el que un empleado falta 2 días al trabajo, esa es la causal perfecta para desvincular a Sin alguien. justificación, por supuesto. Con justificación. Con justificación. Con justificación. Ojo, que cuando hablamos de justificación es que no se paga auxilio de cesantía, que muchas veces dicen, y lo dicen popularmente, te vas liso, le dicen. Pero no es así como funciona. Derechos como un 13º mes de salario, un 14º mes de salario, vacaciones, sueldo que esté pendiente de pagarse a la fecha en que esta persona vaya a ser despedida, eso se tiene que pagar por derecho, independientemente del tipo de infracción que haya cometido el empleado, eso por derecho se paga. Y rápidamente cito un ejemplo. Por ejemplo, si una persona que es como un gerente y está al cargo de una empresa, por grande o pequeña que sea, y se le encuentra que ha hecho algún tipo de desfalco, lo primero que los dueños de la empresa dicen, bueno, este me hizo un desfalco, de lo que le toca en prestaciones o derechos me lo voy a cobrar, me lo quedo y lo doy por pagado, para resolver de alguna forma el conflicto sin tener que ir a instancias penales. Pero no es correcto, porque la ley exige, por lo menos desde el punto de vista laboral, siempre se va a exigir que haya un pago
o que se haya algún tipo de forma de comprobar de que los derechos laborales, no las indemnizaciones, sino los derechos laborales le hayan sido pagados a esta persona. Posteriormente, esta persona sí puede voluntariamente hacer la devolución del dinero, pero sí es un requisito formal siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado Sergio Rivera, por habernos acompañado. A la orden. Gracias a usted también por haberse comunicado con nosotros. Así terminamos. Los esperamos mañana.